A ver, ¿cómo le hacemos para entender un país tan complejo como Afganistán hoy en día? A veces, la forma más clara es con los puros datos. Así que en este análisis vamos a armar un retrato del Afganistán moderno con unas cifras clave, directitas del World Factbook de la CIA. Miren, arranquemos con esta imagen. Lo que estamos viendo son los huecos, los nichos vacíos de los Budas de Bamiyan, que fueron destruidos en 2001. Y es que, vaya, es un símbolo potentísimo de lo que es Afganistán. Por un lado, una herencia cultural riquísima, milenaria, y por otro, este torbellino de conflictos recientes que ha dejado cicatrices muy, pero muy profundas. Y bueno, justo eso nos lleva a nuestra primera parada, una historia de agitación. Vamos a ver rapidísimo cómo el país pasó de ser, digamos, un amortiguador entre imperios a un verdadero campo de batalla. Entender esto es clave para todo lo demás. Ok, esta línea de tiempo resume, en muy poco, 40 años que han definido al país. Este ciclo arranca en 1979 con la invasión de la Unión Soviética. Años después, tras una guerra civil terrible, el Talibán llega al poder en el 96. Luego, claro, 2001, un antes y un después con la invasión liderada por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre. Y el capítulo más reciente, 2021, cuando las fuerzas aliadas se retiran y el Talibán retoma el control del país. Muy bien. Ahora dejemos un poco de lado la política y voltemos a ver la tierra, sus recursos, porque, créanme, debajo de toda esa agitación hay un potencial enorme. Geográficamente, Afganistán no tiene salida al mar. Está literal en una encrucijada entre Asia Central y del Sur. Y fíjense, comparte fronteras con 6 países, entre ellos gigantes como Pakistán e Irán. Esto le da una posición geopolítica, pues, súper importante, pero al mismo tiempo lo deja muy aislado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay un contraste brutal. El país está sentado sobre una cantidad enorme de recursos naturales que casi no se han tocado. Hablamos de gas natural, petróleo, cobre, piedras preciosas, una riqueza que la verdad choca de frente con la situación económica tan precaria que viven. Pero bueno, un país no es solo su tierra, ¿verdad? Es su gente. Y los datos de los casi 40 millones de afganos nos cuentan otra historia, una que es fascinante. Échenle un ojo a esta pirámide poblacional. Vean la base, es anchísima, ¿no? Esto lo que nos grita es que hay una explosión de gente joven. Es una característica que sí o sí va a definir el futuro de Afganistán. Para ponerle un número, la edad promedio de la población es de 20 años. 20, o sea, la mitad del país tiene 20 años o menos. Es de verdad una de las poblaciones más jóvenes de todo el planeta. Pero claro, esta juventud se enfrenta a una realidad durísima. La esperanza de vida al nacer es de apenas 54.4 años. Y para que nos demos una idea, a nivel mundial, esto los pone en el lugar 227, o sea, casi hasta abajo de la lista. Y este dato es quizá el más crudo de todos. Afganistán tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo. Más de 101 bebés mueren por cada 1000 que nacen. Es una estadística que nos habla de una crisis humanitaria y de salud gravísima. Ahora, si hablamos de educación, la diferencia es abismal. Mientras que poco más de la mitad de los hombres sabe leer y escribir, en el caso de las mujeres, la cifra es de apenas un 26.6%. Es un reflejo clarísimo de las profundas desigualdades y un obstáculo gigante para el desarrollo. Bien, pasemos ahora a la estructura política. Vamos a ver cómo está organizado el gobierno actual, que tiene un estatus, digamos, bastante particular en el escenario mundial. Ok, el tipo de gobierno es una teocracia. ¿Qué significa esto? Pues que el poder se basa en la autoridad religiosa. El talibán gobierna aplicando su propia y muy estricta interpretación de la ley islámica. Y ojo con esto que es clave. La gran mayoría de los países, incluidos Estados Unidos, no reconocen a este régimen como el gobierno legítimo de Afganistán. Y hacia adentro, en el panorama político, el talibán simplemente prohibió todos los demás partidos. No han dicho nada sobre si piensan volver a hacer elecciones en algún momento. Es en la práctica un sistema de partido único. Toda esta situación política, como es de esperarse, le pega directo a la economía del país. Y esa es nuestra última sección. Aquí la historia es de una contracción económica y una crisis muy, muy severa. Y esta gráfica lo pinta perfecto. Miren nada más, esa caída del 20.7% en 2021, justo cuando el talibán toma el poder. Un desplome. Aunque en 2023 se ve una recuperación pequeñita, la economía sigue increíblemente débil después de ese golpazo. Y bueno, ¿de qué vive la gente? Principalmente de los servicios y la agricultura. Si juntamos esos dos, tenemos más del 80% de su economía. La industria, a pesar de todos los recursos naturales que vimos, sigue siendo una parte bastante chica del pastel.
Para resumir cómo está la cosa, esta cita de la misma fuente lo dice clarito. La economía sigue siendo frágil, persisten la pobreza generalizada y los obstáculos para el desarrollo humano. O sea, una realidad económica muy dura, que parece haberse estancado en un nivel muy bajo. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué tenemos? Tenemos una nación con una población súper joven, llena de un potencial que no se ha podido aprovechar, pero que al mismo tiempo enfrenta retos gigantescos en salud, en educación, en estabilidad económica. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que lo resume todo. Con la mitad de su gente teniendo menos de 20 años, ¿qué futuro le espera a Afganistán?